De nuevo, buenas noches para todas y todos. Esta primera reunión sincrónica o sesión online de clase tiene tres propósitos fundamentales. El primero es abordar aspectos generales y metodológicos de la asignatura en este tercer trimestre. El segundo propósito es abordar aspectos específicos correspondientes al hito número 1. Y finalmente, hacer recomendaciones y algunas explicaciones para que ustedes desarrollen el hito de la mejor manera posible. En ese orden de ideas y partiendo de los aspectos estructurales y metodológicos de la asignatura de taller en ese tercer trimestre, es importante tener muy claro el objetivo de la asignatura y los objetivos específicos, el objetivo general y los objetivos específicos. En esencia, el objetivo general de la asignatura es que ustedes logren darle un cierre adecuado al proyecto que empezaron a trabajar desde primer trimestre y que continuaron hasta este tercer y último trimestre. Para lograr ese cierre adecuado del proyecto, hay que superar tres objetivos específicos que se relacionan con tres fases determinadas. Entonces, lo primero que se busca es que desarrollen la fase inicial de cierre de proyecto y esa fase estará enfocada en una revisión minuciosa y exhaustiva de objetivos y entregables. Posterior a ello, entrarán a desarrollar la segunda fase de cierre del proyecto que está enfocada en KPIs y resultados. Y finalmente entrarán en la etapa final o en la fase final que tiene que ver con la consolidación del proyecto en un informe final y la preparación de la ponencia. Esos serían entonces el objetivo general y los tres objetivos específicos que a su vez se relacionan con una serie de hitos. Ya saben que para poder superar esta asignatura hay que superar una serie de hitos. Los hitos están distribuidos dentro de la siguiente estructura y dentro de los siguientes tiempos. El hito número 1, que es el que arrancamos a partir de este momento o a partir de esta semana, tiene una duración de 3 semanas. Eso significa que van a tener la oportunidad de trabajarle con juicio a este hito 3 semanitas. ¿Listo? El hito número 2 tiene una duración de 2 semanas y el hito número 3 tiene una duración de 3 semanas. Como bien lo saben, cada uno de los hitos tiene como mínimo un encuentro en línea o una sesión sincrónica como esta que estamos teniendo. Posterior a la entrega de cada uno de los hitos por parte de ustedes, el docente, en este caso yo, Juan Sebastián Rodríguez Sánchez, tendré como mínimo una semana para hacer la respectiva retroalimentación y la respectiva evaluación de sus entregas. En cuanto a contenidos, como les decía, básicamente el hito número 1 tiene que ver con revisión exhaustiva y minuciosa de objetivos y entregables. Ahorita entro en detalles. El hito número 2 tiene relación directa con KPIs y resultados. Y el hito número 3 tiene que ver con el informe final y la preparación de la ponencia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, recuerden que en cualquier momento pueden hacer preguntas, pueden solicitar que les aclare dudas. Si quieren hacer algún aporte o algún comentario, también bienvenido sea. Lo pueden hacer a través del chat o si quieren pueden activar el micrófono. Bueno, entonces esto ya está claro. Continúo. La idea es que mantengamos la metodología que se ha venido trabajando durante los 3 trimestres anteriores. Como ya lo saben, es una metodología de carácter virtual. La asignatura se desarrolla a través de 10 semanas. Por ser una asignatura de carácter virtual, exige mayor trabajo independiente por parte de ustedes y por parte de nosotros los docentes, exige el asumir un rol de acompañamiento permanente para que esos desarrollos que ustedes hagan pues tengan un rendimiento óptimo. Aparte de las reuniones sincrónicas que vamos a tener, para este tercer trimestre también se van a habilitar unos espacios de asesoramiento personal en donde se podrán abordar aspectos específicos y detallados de cada uno de sus proyectos. Esas reuniones presenciales no son obligatorias y se hacen a solicitud principalmente de los estudiantes, aunque se darán unas fechas, pues también ustedes si lo consideran, pues pueden hacer solicitud de esas sesiones y ahí estaremos cuadrando.
Bien, pero entonces la idea es complementar lo sincrónico con lo presencial para que haya un acompañamiento un poco más integral. ¿Hasta aquí alguna pregunta o estamos claros? Insisto en que esas reuniones presenciales no son obligatorias ni impactan la nota o las rúbricas de evaluación. Ok, perfecto. Yo estoy viendo por ahí algunos nombres conocidos, los que ya vieron conmigo en primer trimestre saben que todo el tiempo les estaré molestando la vida preguntándoles si ya está todo claro, si tienen dudas, si tienen preguntas, los que no habían tenido sesión conmigo antes, por favor ténganme paciencia porque todo el tiempo les voy a estar preguntando. Eso lo hago no por fastidiar, sino porque en este tipo de modalidades virtuales es importante estar pendiente de lo que los estudiantes están de pronto pensando o teniendo en cuanto a dudas del otro lado de la pantalla. Bien, hecha la aclaración, avanzo con las fechas que ustedes deben tener claras, que son las siguientes. En cuanto al hito número uno, entonces el hito número uno lo arrancamos esta semana, la semana del 17 de septiembre, y finalizará el 7 de octubre para una duración total de 3 semanas. La fecha límite de entrega de los trabajos que más adelante les voy a explicar será el 7 de octubre y yo tendré como fecha máxima de retroalimentación el 14 de octubre. Después entraremos a trabajar el hito número 2 desde el 15 de octubre hasta el 28 de octubre para una duración total de 2 semanas. Ustedes entregarán el 28 de octubre a más tardar y el 4 de noviembre a más tardar yo les entregaré la retroalimentación del hito número 2, la retroalimentación y la evaluación. Después entraremos a trabajar el hito número 3, el hito final, el 5 de noviembre hasta el 25 de noviembre para una duración de 3 semanas. Ustedes tienen como fecha límite de entrega del hito final el 25 de noviembre y yo tengo como fecha límite de retroalimentación y evaluación el 2 de diciembre. Después de eso, las sustentaciones se darán entre el 3 de diciembre y el 6 de diciembre, las ponencias de sus proyectos se darán entre el 3 de diciembre y el 6 de diciembre para una duración de 1 semana. Y listo, nos graduamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas, comentarios? Ok, perfecto. Bien, en cuanto a las rúbricas de evaluación, entonces cada hito se compone. ¿Te refieres a la retroalimentación final antes de la ponencia, Linda Paola? Sí, claro, afecta. La idea es que yo les entrego a ustedes la retroalimentación antes de que ustedes tengan que hacer ponencia, para que puedan hacer ajustes de último momento o puedan ultimar detalles. La idea es que la retroalimentación la puedan aprovechar y puedan aplicar algunas de las recomendaciones que se den. ¿Listo? Bueno, creo que sí quedó claro. Bien, perfecto. En cuanto a las rúbricas de evaluación, como ya saben, cada hito se evalúa a través de una rúbrica y cada rúbrica tiene una serie de ítems que incluyen un peso porcentual. Para el caso específico del hito número uno, que es el hito que nos interesa en este momento, les voy a mencionar rápidamente lo que se va a evaluar y tranquilos que más adelante yo voy a entrar a profundizar en estos aspectos. Entonces se les evalúa la asistencia a esta sesión en línea, se les evalúa la versión final de la EDT, se les evalúa algo llamado documentos de cierre entregables de proyecto, que más adelante les explicaré, se les evalúa la versión final de los entregables del proyecto, se tiene en cuenta que hayan utilizado plataformas y aplicaciones digitales para la realización de sus entregables y se tiene en cuenta la participación en el foro del hito 1 que está disponible en el aula virtual, o bueno, que estará disponible a partir de mañana en el aula virtual. Eh, entonces, el primer ítem 10%, segundo ítem, que es la versión final de la ET 20%, documentos de cierre 20%, entregables del proyecto 40%, uso de plataformas y aplicaciones digitales 5%, participación en el foro 5% para un total del 100%, y el hito número uno tiene un peso del 30% dentro de la nota definitiva de toda la asignatura.
Más adelante, o bueno, posteriormente, y cuando llegue el momento indicado o el momento adecuado, les explicaré la rúbrica de evaluación del hito número 2, la rúbrica de evaluación del hito número 3. Por ahora, me interesa que tengan presentes los porcentajes o los pesos porcentuales de cada hito. Entonces, como les decía, el hito número 1, 30%, el hito número 2, 30%, y el hito número 3, 40%, para un total del 100%. Bueno, ya conocen los ambientes de interacción o los canales oficiales que podemos utilizar para comunicarnos. Entonces, a través de Yammer se pueden contactar conmigo, me pueden hacer preguntas, me pueden hacer sugerencias, pueden también compartir información con sus compañeros. En Canvas también me pueden contactar. Y a través de mi correo electrónico, que es jrodriguez@ucentral.edu.com, perdón, .co, también me pueden contactar. Finalmente, algunos datos adicionales, como por ejemplo mi número celular a través de el 317-842-0235, también me pueden contactar vía WhatsApp o a través de una llamada, pero pues tratemos de utilizar los medios oficiales, que serían estos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o quedaron claros los aspectos metodológicos y estructurales de la asignatura? Bien. Entonces, eso fue todo lo relacionado con aspectos estructurales y metodológicos. Ahora sí vamos a entrar en materia y en lo más importante, que es lo relacionado con el hito número 1, que es fundamental. Repito, es fundamental el hito número 1 para todo lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Entonces, regálenme un segundo y ya vemos ese material. Listo. Ok, entonces ahora sí vamos a especificar en aspectos relacionados con el hito número 1. Como les comentaba, el hito número 1 tiene como intención principal iniciar el cierre del proyecto con base en una revisión de objetivos y con base en una revisión de entregables. En cuanto a los objetivos, lo que se busca es que ustedes revisen dos aspectos. El primer aspecto es la redacción. Necesitamos que en esta etapa de cierre ustedes se aseguren de que los objetivos hayan quedado bien redactados. Un objetivo bien redactado debe incluir un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, objetivo general. Plantear y desarrollar una estrategia de publicidad digital para que la marca X se posicione en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2040. En ese objetivo, en ese ejemplo de objetivo general que les estoy mencionando, claramente hay un qué queremos hacer y hay un para qué lo vamos a hacer. El qué vendría siendo la estrategia de publicidad digital y el para qué vendría siendo para el posicionamiento de una marca. Vale, Andrea, igual intenta seguir conectándote y no te preocupes que esta sesión queda grabada, entonces vas a poder acceder a la grabación después de que se termine y así no vas a perder contenido o información relevante, ¿listo? Sigue intentando conectarte, ojalá se estabilice tu conexión, pero si definitivamente ves que te saca y te saca y te saca y te saca, tranquila que igual podrás acceder a la grabación posteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí me haya escuchado. Bien, continúo. Entonces, como les decía, lo primero es verificar esa redacción. En etapas de cierre, es totalmente normal que a través de la revisión que uno haga de esos pequeños detalles, uno de pronto se dé cuenta de que faltó pulir algo. Entonces, es totalmente aceptable y pertinente que se hagan ajustes y que se hagan mejoras. Entonces, lo primero que tienen que revisar, insisto, es la redacción. Lo segundo que tienen que revisar es el orden y la secuencialidad de sus objetivos. ¿A qué me refiero con orden y secuencialidad? Me refiero a que el objetivo específico número 1 sea consecuente con el objetivo 2 y consecuente con el objetivo 3. ¿Cuándo no serían consecuentes los objetivos? Por ejemplo, si el objetivo específico número 1 es, por ejemplo, el planteamiento y el desarrollo de estrategias de publicidad digital para el posicionamiento de la marca. Y el objetivo 2 viene siendo el planteamiento de los canales digitales, o bueno, el planteamiento de canales digitales no, sino el planteamiento del análisis
del entorno al que se va a enfrentar la marca. Acá no habría secuencialidad ni habría orden porque primero, antes de plantear estrategias, se tuvo que haber hecho el análisis del entorno. Entonces necesitamos que verifiquen que sus objetivos estén bien ordenados. Si de pronto ven que hay algún problema de orden, entonces pueden reorganizar. ¿Estamos claros hasta acá? Bien, muchas gracias. Con respecto a los entregables, lo que se les pide para la revisión de entregables son tres aspectos. El primer aspecto que necesitamos que revisen es la coherencia que sus entregables tengan con su objetivo o con sus objetivos. Hay que asegurarse de que los objetivos sean coherentes, 100% coherentes con la naturaleza del objetivo. Ejemplo, si la naturaleza del objetivo específico es analizar algo, entonces los entregables deberán estar enfocados en análisis. Ejemplo, si nuestro objetivo específico número uno es plantear el análisis del entorno para determinar posibles canales digitales a utilizar, probablemente nuestros entregables pueden ser del tipo entregable uno, vamos a desarrollar un análisis de competencia, entregable 2, análisis del target, entregable 3, benchmarking. ¿Listo? Esos tres entregables serían coherentes con la naturaleza del objetivo específico número uno que les estoy poniendo ejemplo. ¿Listo? Y la misma lógica aplicaría para los demás entregables. Hay que asegurarse de que los entregables sean coherentes con la naturaleza del objetivo. Eso es lo primero que se les pide que revisen. Lo segundo que se les pide que revisen es la completitud de sus entregables. Hay que tratar de entregar, y valga la redundancia, entregables lo mayor desarrollados posible o lo más completos posible, ¿listo? Con la mayor cantidad de tácticas planteadas, con la mayor planificación estratégica planteada o propuesta y con el mayor nivel de ejecución posible. Bueno, hay que tratar de entregar, insisto, valga la redundancia, entregables muy completos. Eh, Sí, Andrea, me comentabas que anteriormente, efectivamente me comentabas que tienes problemas de conexión. Te decía que igual esta sesión queda grabada y vas a poder acceder a ella. Pero si quieres, vuelve, retoma las dudas que tengas y redáctalas nuevamente para que te las puedas resolver de una vez. ¿Te parece? Por favor, redacta nuevamente las dudas que hayas mencionado y que no llegaron para poder resolvértelas. Bueno, entonces mientras, bien. Ok, bien, Andrea. Entonces, con respecto al uso de plataformas, no necesariamente tienen que ser las plataformas de la universidad. Ese ítem, perfecto, Andrea, no hay ningún inconveniente. Ya te aclaro eso y de paso lo aclaro para todos los estudiantes. El ítem de uso de herramientas o plataformas digitales no hace uso exclusivo, o sea, no se refiere exclusivamente a las plataformas digitales de la universidad. Es decir, si para un análisis del entorno yo utilicé por mi cuenta, por ejemplo, Google Trends para verificar tendencias para verificar tendencias de búsqueda, pues esa es una herramienta digital que puedo referenciar dentro de mi entregable. Si, por ejemplo, para la planificación de una campaña en Facebook utilicé la plataforma de pauta publicitaria para Facebook, que sería lo más obvio, pues esa es otra plataforma u otra herramienta que puedo referenciar. ¿Listo? Entonces, tranquilos que no se hace referencia al uso exclusivo de las plataformas de la Universidad Central. Lo ideal es que hayan utilizado esas plataformas, pero si no pudieron utilizarlas, estoy seguro que recurrieron a otras plataformas para desarrollar sus entregables. Hasta ahí fui claro, Andrea, y demás estudiantes. La idea es que al final de cada entregable ustedes simplemente mencionen o referencien las plataformas que tuvieron en cuenta. Y listo. Listo, Andrea. ¿Qué otra duda tenías?
Bueno, mientras Andrea redacta la otra duda, si tenía más dudas, sigo con lo de... Ah, listo, perfecto. Tranquila que yo, pues la grabación queda habilitada dentro de Canvas, pero en estos días yo también hago una grabación, pues grabo esta sesión por mi cuenta y se las puedo subir al aula o les puedo compartir también el video. Bueno, entonces ahí no hay inconveniente. Y lo último que necesitamos que revisen en cuanto a entregables es bueno, lo que necesitamos que revisen es si hace falta algún entregable. Si de pronto les hizo falta algún entregable que era importante para dar cumplimiento con determinado objetivo, pues en esta etapa de cierre pueden realizar dicho entregable o por lo menos plantearlo. ¿Listo? Entonces, si de pronto en esa revisión minuciosa y exhaustiva que ustedes van a hacer, identifican que les faltaron entregables, pues es la oportunidad para que los hagan y para que los propongan. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a las revisiones? Eso en esencia es el hito número 1. ¿Pero preguntas? Bueno, supongo que no hay preguntas entonces. Bien, gracias, Laura. Continuamos ahora sí con lo que les mencionaba anteriormente, era como una visión general o una vista general de lo que se les pide para el primer hito. Ahora les voy a presentar a manera de resumen y de manera específica algunas de las actividades que tienen que desarrollar durante estas 3 semanas. Entonces, durante esta semana número 1, la idea es que ustedes desarrollen una serie de lecturas. Hay un grupo de lecturas que está enfocado en complementar lo que es todo lo relacionado con dirección de proyectos y con etapas de cierre de proyectos. Dentro de la especialización hay 3 fases de cierre, que pues son los 3 hitos que ya les mencioné en algún momento, pero hay otras fases de cierre para otros tipos de proyectos que la idea es que ustedes adquieran esa visión global de lo que son los cierres de proyectos. Bueno, entonces hay un grupo de lecturas que tiene que ver con dirección de proyectos y con etapas de cierre de proyectos. Y otro grupo de lecturas que tiene que ver con tendencias publicitarias digitales y con tendencias de marketing online, que son importantes para que ustedes puedan desarrollar o puedan participar en el foro del hito número 1. ¿Listo? Entonces, las lecturas para poder participar en el foro del hito número 1 están alojadas en el módulo del hito 1 en el ítem de bibliografía. Entonces, hacen clic ahí en bibliografía y ahí van a encontrar, por un lado, las lecturas de dirección de proyecto y de etapas de cierre, que es complemento de lo que estamos viendo en este momento. Y por otro lado, van a encontrar 3 lecturas que tienen que ver con tendencias para que puedan participar en el foro. El foro lo que les pide o lo que les solicita es que ustedes hagan una reflexión sobre la importancia de las tendencias y de estar actualizados en cuanto a lo que está pasando en el mundo publicitario actual para agregar valor a cualquier tipo de proyecto publicitario. Eso es básicamente lo que se les pide en el foro y para ello, pues tienen que revisar esas lecturas. Bien, eso en cuanto a la semana número 1. Ah, bueno, y también se les pide que revisen unos ejemplos de entrega de hito 1 realizados por estudiantes de trimestres anteriores. Se les pide que revisen estos ejemplos porque es importante que se vayan familiarizando con lo que van a tener que hacer durante las siguientes 2 semanas. ¿Listo? Esto sería semana 1 y semana 2 y 3 vendría siendo lo más importante. Entonces, para el 7 de octubre, que es la fecha en la que cierra el hito, se les piden 4 elementos a entregar. El primer elemento es que por cada entregable propuesto dentro de su proyecto, se deben realizar un documento en Word de nombre cierre entregable más el respectivo nombre entregable. Y cada uno de esos documentos en Word de nombre cierre entregable, que no debe ser mayor a una página, debe incluir la siguiente información. Ojo con lo siguiente. Cada uno de esos documentos de cierre debe incluir el nombre del entregable, el objetivo específico relacionado con el entregable, el tiempo en el que se realizó el entregable, los costos del entregable, las personas que estuvieron involucradas en la realización del entregable,
los cambios principales que sufrió el entregable durante la ejecución del proyecto, las dificultades encontradas en la realización del entregable, la descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto y los aprendizajes obtenidos en la realización del entregable. En otras palabras, si dentro de mi proyecto me propuse 10 entregables, entonces debo realizar 10 documentos de cierre. Cada documento de cierre debería incluir la información a nivel de resumen de cada entregable. Esto que se les pide básicamente es un resumen de cada uno de sus entregables. Para clarificar esto, les voy a mostrar un ejemplo de documento de cierre de entregable. Ok, Jonathan, no hay problema. Trate de mantenerse conectado la mayor cantidad de tiempo posible y al final podrá, bueno, al final o mañana podrá acceder a la grabación de la sesión y ahí ya no tendrá ningún inconveniente. Listo, por ahora trate de estar conectado y de mantenerse al tanto de lo que se está hablando y después podrá revisar nuevamente la sesión. Entonces les decía que este es un ejemplo. Bien, Sebastián, los documentos de cierre, o bueno, sí se deben entregar documentos de cierre de los entregables que no se hayan finalizado. Y ya explico por qué. Bien, me devuelvo acá rápidamente. El comentario de Sebastián es muy bueno y ya les voy a explicar por qué es interesante el tema que plantea. Estos ejemplos están disponibles dentro de la plataforma. Hay un enlace con ejemplos de entregas. Y yo también les voy a entregar este material vía correo electrónico apenas finalicemos. Bien, entonces para responderle a Sebastián y para clarificar este asunto de los entregables que no se han podido finalizar. Aunque no se hayan podido finalizar algunos entregables, hay que desarrollar el respectivo documento de cierre, porque en el documento de cierre tienen la oportunidad de explicar o de aclarar por qué no se pudo finalizar. Eso lo pueden aclarar, por ejemplo, acá en este ítem de cambios principales que sufrió el entregable y dificultades encontradas en su realización. Ejemplo, vamos a suponer que uno de mis entregables es la realización de una campaña publicitaria en red de display de Google para el cliente X. ¿Listo? Ese fue mi entregable. Mi cliente me lo aprobó en determinado momento, pero después me dijo, hey, qué pena, no hay presupuesto, no podemos ejecutar la campaña. Aunque el cliente haya tenido esos problemas presupuestales y me haya impedido ejecutar el entregable, yo perfectamente puedo entregar el cierre, el documento de cierre de dicho entregable y puedo incluir esta información. Puedo incluir el nombre del entregable, puedo decir cuál era el objetivo relacionado con el entregable, el tiempo. Por ejemplo, acá en el tiempo en el que se realizó el entregable, yo puedo decir el tiempo en el que lo planteé y el tiempo en el que pensaba ejecutarlo, pero no se pudo ejecutar. Los costos que iba a tener el entregable, las personas que estuvieron involucradas en el planteamiento del entregable, los cambios, las dificultades encontradas. Entonces acá puedo decir, el cliente presentó dificultades presupuestales, por lo tanto no se pudo ejecutar el entregable. ¿Listo? Descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto. Aunque no se haya podido ejecutar, seguramente sí quedó hecha la planificación estratégica del entregable y a través de esa planificación estratégica, pues se pudo haber hecho algún aporte al proyecto y se pudo haber aprendido algo. ¿Estuvo claro, Sebastián? ¿Y los demás estudiantes está claro? Está claro que aunque no se hayan podido ejecutar algunos entregables, igual hay que crear el documento de cierre. Excelente. Bien, muy bien, muchachos. Gracias por la pregunta, Sebastián. Eso ayuda a clarificar. Bien, entonces, vuelvo al ejemplo de entregable. Ejemplo de cierre. Básicamente es un resumen, como lo podemos observar, es un resumen. El documento de cierre entregable es un pequeño resumen de cada uno de sus entregables. Entonces acá está el título del cierre entregable número 1, está el nombre del entregable, el objetivo específico relacionado con el entregable, el tiempo en el que se realizó el entregable, los costos del entregable,
Las personas involucradas, la idea es que no pongan únicamente el número de personas involucradas, sino que mencionen el nombre de la persona involucrada y ojalá el cargo que tuvo, ¿listo? O el rol que tuvo dentro del entregable. Los cambios principales que sufrió el entregable, las dificultades encontradas, la descripción del aporte y los aprendizajes obtenidos. Entonces, recapitulo. Lo primero que se les pide para el 7 de octubre es un documento de cierre entregable por cada uno de los entregables que ustedes hayan propuesto dentro de su proyecto. Lo segundo que se les pide es el respectivo entregable o los respectivos entregables totalmente completos o totalmente detallados. Ejemplo de entregable completo o detallado. Entonces, ojo, este es el documento de cierre del entregable de nombre Análisis y tendencias del sector en el entorno digital. Como anexo a este documento de cierre, el estudiante entregó, valga la redundancia, el siguiente entregable. Acá está el entregable. El anterior era el documento de cierre del entregable. Este ya es el entregable desarrollado, detallado y lo más completo posible. Y aquí vuelvo e insisto, aunque no hayan podido ejecutar determinado entregable, perfectamente pudieron haber llegado hasta la planificación estratégica del entregable. Y vuelvo al ejemplo que les ponía. Mi entregable era la ejecución de una campaña publicitaria en red de display de Google AdWords. El cliente no me permitió ejecutar porque no había presupuesto. A pesar de eso, a pesar de esa traba, a pesar de esa limitante, yo perfectamente pude haber hecho la planificación estratégica de la campaña. Pude haber creado un documento bien chévere, bien bonito, bien bacano gráficamente y haber dicho, listo, el objetivo de la campaña es conversión. El tiempo en el que se va a desarrollar la campaña es de junio a septiembre. El tipo de segmentación que voy a utilizar por el lado geográfico es solo Bogotá y en cuanto a la segmentación de usuarios, pues hago la segmentación de usuarios. Puedo estructurar la campaña, ¿listo? Les vamos a un ejemplo de estructuración de campaña, entonces, por ejemplo, así se puede presentar la estructuración de una campaña para redes de Google. Ya les muestro. Pues perfectamente puede haber incluido dentro de mi planificación estratégica la planificación de la campaña, con la que le dije al cliente, vea, cliente, la idea es hacer una campaña que esté estructurada o que se divida en dos subcampañas. Una campaña va a estar enfocada en red de búsqueda, otra campaña en red de display. La campaña en red de búsqueda va a ser foco, va a hacer énfasis en el producto Pliance y en el producto Lumet, y la campaña en red de display va a estar enfocada en el producto Aquaprint y en el producto Reverax. Y para cada uno de los grupos de anuncios voy a tener en cuenta estas palabras clave y listo, esta es la estructuración de la campaña. Y después de eso perfectamente pude haber dicho cuál es el presupuesto a tener en cuenta para poder ejecutar la campaña, perfectamente pude haber especificado los KPIs para medir la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que les estoy mencionando es planificación estratégica. Aunque no pude ejecutar al final, perfectamente pude haber desarrollado el entregable hasta un nivel de planificación estratégica. ¿Estamos claros? Ok, excelente. Entonces vuelvo al ejemplo del entregable del estudiante. Entonces acá está el entregable del estudiante. ¿Listo? Fíjense que incluye exactamente el mismo nombre que referenció en el documento de cierre. Entregable número 1, análisis y tendencias del sector en el entorno digital. Es importante también estos pequeños detalles de coherencia entre el nombre que referenciaron en el documento de cierre y el nombre o el título que tiene el entregable. Esos detalles de coherencia son importantes para la claridad del proyecto frente al cliente y frente a los jurados para el día de la ponencia. Bien, entonces acá está el análisis del sector textil y confecciones. Aquí empieza a desarrollar todo el entregable. Listo, los problemas generales, las oportunidades generales, la visión. Listo. En fin, acá como lo pueden notar, ya no es un resumen del entregable, es el entregable realizado con la mayor completitud posible. Si no pudieron desarrollarlo al 100%, no hay problema, pero por lo menos que se vea que trataron o que lograron por lo menos un 90% del entregable,
que el 10% que faltó haya sido la ejecución, no hay ningún inconveniente. A veces es mejor la planificación estratégica sin ejecución que la ejecución con malos resultados y la ejecución que puso en riesgo el presupuesto del cliente por no haber hecho planificación estratégica. Ojo con eso, muchachos, ustedes se están formando como especialistas, no solo para ejecutar, sino para hacer antes de la ejecución la respectiva planificación estratégica y asegurarle al cliente que su presupuesto está en buenas manos y que cuando se ejecute X o Y estrategia, dicha estrategia va a tener buenos resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Otro ejemplo de documento de cierre y otro ejemplo de entregable para quedar totalmente claros con estos dos factores que se van a evaluar. Entonces, documento de cierre. Listo, este es otro documento de cierre. Está el nombre del estudiante, el nombre del entregable, estrategia de publicidad digital en redes de Google. Objetivo específico relacionado, plantear y ejecutar una estrategia de publicidad digital para generar leads en el landing page. Tiempo en el que se realizó, costos del entregable, personas involucradas. Fíjense que acá este estudiante sí mencionó no solo el número de personas involucradas, sino los cargos de las personas involucradas, los cambios principales que sufrió, las dificultades encontradas, la descripción del aporte, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de documento de cierre, y como anexo a este documento de cierre, el estudiante entregó el siguiente entregable. Listo, acá está el entregable. Este no es tan bonito gráficamente como el que veíamos anteriormente, pero igual es un entregable con muy buen contenido y con muy buena información. Entonces, acá está la introducción del entregable. Acá ya está, fíjense que está la planificación estratégica desde el objetivo que él se propuso para esa campaña publicitaria. Él acá está dejando clarísimo que se propuso como objetivo generar conversiones. Después propuso el presupuesto de la campaña, el tipo de oferta que se iba a tener en cuenta, la duración de la campaña. Después en otra página, bueno, incluye el landing page o la landing page o la página de destino, la descripción del buyer person, el público objetivo al cual está segmentada la campaña, las ubicaciones o la segmentación geográfica de la campaña, el idioma a tener en cuenta, para qué tipo de red dentro de Google va la campaña, y muestra unas capturas de lo que ejecutó. Fíjense que él pudo ejecutar, por lo tanto puede mostrar estas capturas de pantalla, pero supongamos que él no haya podido ejecutar perfectamente, pudo haber llegado hasta acá. ¿Listo? Pudo haber llegado hasta acá y haber incluido unos prototipos de anuncio o unos ejemplos de anuncio o el look and feel de cómo se iba a ver el anuncio y no tendríamos ningún inconveniente porque lo primero y lo más importante es la planificación estratégica antes de la ejecución. ¿Estamos claros, muchachos, o tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No se me han quedado dormidos? Ok, muchas gracias. ¿Estamos preocupados hasta acá con lo que les estoy comentando o estamos tranquilos? Sí, Leonardo, es trabajito, pero tienen el tiempo suficiente. Además que se parte de la idea que en segundo trimestre ustedes adelantaron bastante sus entregables. Listo, muchachos. Entonces, ya con esos ejemplos queda claro qué es un documento de cierre y qué es el entregable. Bien, entonces se les piden esos dos elementos, documentos de cierre y entregables lo más completos posible. ¿Qué más se les pide? Se les pide la versión final de la EDT, bien, o la EDT actualizada. Cuando ustedes hacen una revisión de objetivos y verifican si los objetivos están organizados y después verifican si los entregables son coherentes, pues es posible que de pronto identifiquen que hay que hacer ajustes en la misma EDT. Entonces, tranquilos, en etapas de cierre es totalmente normal que se puedan hacer reestructuraciones. ¿Listo? Entonces, tienen que entregar la versión final de la EDT y finalmente, tienen que hacer entrega de un entregable complementario basado en tendencias o en estrategias publicitarias innovadoras.
Este es un entregable diferente y nuevo, o sea, es diferente a los entregables que ya habían propuesto y es un entregable nuevo que se les pide en este último trimestre. Y van a decir, ah, qué mamera, pero nuevamente un entregable, ¿cómo nos piden un entregable a estas alturas? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Que no tenemos tiempo, tranquilos. No, no es un entregable que tengan que ejecutar, es un entregable que simplemente va a quedar como planificación, va a ser un entregable propuesta, tipo propuesta o tipo planificación estratégica. Y la idea con este entregable es que sean muy creativos y que pongan en evidencia que sí están al tanto de tendencias y que pueden proponer a partir de tendencias entregables que le puedan aportar a futuro a su cliente. Acá no se tienen que preocupar por el presupuesto, acá pueden proponer presupuestos ideales o presupuestos eh, idóneos o los presupuestos necesarios para la propuesta que ustedes tengan planteada, porque queda simplemente como propuesta. El contenido de este entregable adicional es el siguiente, simplemente son estos puntos. Descripción de la tendencia o la estrategia publicitaria innovadora debe ser diferente de lo que ya venían trabajando con otros entregables del proyecto. El objetivo específico con el que se relaciona la propuesta. Acá está la aclaración, no es necesario que se ejecute, pero deben plantear las actividades, deben plantear las tácticas y las mecánicas de funcionamiento deben quedar planteadas de manera clara y detallada. El planteamiento debe realizarse contemplando recursos, tiempos y costos y presupuesto, pero ojo que estos recursos, tiempos y costos y presupuestos son presupuestos ideales o presupuestos que ustedes consideren que serían necesarios para poder desarrollar la propuesta. Entonces yo, por ejemplo, puedo proponer un advergame para el cliente. Bueno, pero pues yo sé, si el cliente no tiene el presupuesto para el advergame, no hay ningún problema. Yo le puedo decir al cliente, vea, en 10 años podemos hacer un advergame y en 10 años la idea es que tengamos este presupuesto para ejecutarlo. Sabe que sí, es válido, es válido. Pueden proponer modelos de medición, pueden proponer modelos estratégicos. Sí, es perfecto. También puede ser un poco más teórico que práctico siempre y cuando pues partan de una tendencia. Si la propuesta de modelo parte de alguna tendencia, no habría ningún inconveniente. Y finalmente deben describir los posibles beneficios de la propuesta y listo. Ese sería lo último que se los pide. Perdón, eso sería lo último que se les pide para el hito número 4. Entonces, son 4 elementos los que se les piden. En primer lugar, un documento de cierre por cada uno de los entregables. Si tengo 10 entregables, entonces son 10 documentos de cierre. En segundo lugar, se les piden los respectivos entregables con el mayor desarrollo posible, con la mayor completitud posible. Si tengo 10 entregables propuestos dentro de mi EDT, entonces debo entregar 10 entregables lo más completos posibles. En tercer lugar, la EDT actualizada. Y en cuarto lugar, el entregable complementario. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, Linda, Paola, Sebastián. ¿Cómo vamos con los demás? ¿Vamos bien? Laura Jimena, Natalia, ¿vamos bien? Cindy Caterín. Listo, perfecto. No, no es necesario que adjunten el documento general del proyecto. Listo, no es necesario para este hito. Bien, muchachos, entonces continuamos. Para la entrega deben tener en cuenta cierto orden o deben organizar la documentación de manera correcta. Ese orden se los puede dar la misma EDT o en otras palabras, partan de la EDT para organizar la entrega. Entonces, lo que se les sugiere para organizar la entrega y para organizar la documentación es lo siguiente. Por cada objetivo específico, listo, por cada objetivo específico, creen una carpeta. Y dentro de esa carpeta correspondiente a cada objetivo específico, por favor, incluyan subcarpetas correspondientes a cada entregable correspondiente a dicho objetivo. Entonces, si para el objetivo específico uno tenía 2 entregables, entonces creo
una carpeta para el entregable 1 y creo una carpeta para el entregable 2. Dentro de cada subcarpeta de cada entregable voy a incluir el documento de cierre del entregable y el entregable finalizado y detallado. La misma lógica aplica para los demás objetivos y para los demás entregables. En el caso del entregable complementario, lo voy a incluir o lo vamos a incluir dentro de la carpeta del objetivo con el que hayamos relacionado ese entregable complementario. Si mi entregable de Advergame lo voy a relacionar con el objetivo específico número 2, entonces meto ese entregable complementario dentro de la carpeta del objetivo número 2. En otras palabras, y para que esto quede totalmente claro, así se debería ver la entrega. Entonces ustedes comprimen toda la información, hacen esto de las carpetas, después comprimen todo y así se debería ver al descomprimirlo. Entonces hacemos doble clic en el archivo para descomprimirlo y lo que deberíamos ver es por fuera debe estar la EDT, ya sea en formato PNG, JPG, o si tienen enlace hacia la EDT, entonces un documento de texto con el enlace. Asegúrense de que el enlace no esté roto y que los permisos se hayan habilitado para poder visualizar la EDT. Y fíjense que por cada objetivo hay una subcarpeta o hay una carpeta, carpeta del objetivo 1, carpeta del objetivo 2, carpeta del objetivo 3. Sí, Linda Paola, el entregable complementario también lo deben y lo pueden incluir dentro de la EDT. También es válido que compartan el acceso al Drive. Si se aseguran de que los permisos están habilitados, no hay ningún inconveniente. Entonces, retomo. Dentro de cada carpeta de objetivo, fíjense que hay subcarpetas por cada entregable. En este caso específico, el estudiante tenía 3 entregables relacionados con el objetivo específico número 1. Por lo tanto, creó 3 subcarpetas para cada uno de los 3 entregables. Y dentro de cada subcarpeta, lo que se puede encontrar es el documento de cierre del entregable número 1 y el anexo que vendría siendo el entregable número 1 completo. De esta forma se debe organizar y de esta forma se debe entregar la información. ¿Estamos claros? Bien, muchachos. Listo, ya casi todo vamos finalizando. Vamos bien, ya casi. Bueno, ténganme un poquito más de paciencia. Esto que viene también es importante. Bien, entonces todo lo anterior era lo relacionado con lo que se les pide para el hito. De ahora en adelante vamos a hablar de recomendaciones para que los entregables los puedan pulir o para que los entregables queden lo más completos posibles o para que identifiquen si de pronto les hizo falta algún entregable. Bueno, entonces a continuación algunas recomendaciones. La primera recomendación es que se aseguren de que no pasaron por alto o dejaron por fuera algún entregable. ¿Listo? Que de pronto haya sido importante para su proyecto o que sea importante para su proyecto. Para esto lo primero que hay que tener muy claro es que muchos de sus entregables son de corte estratégico o son estrategias. Y cuando hablamos de entregables de corte estratégico, hablamos de entregables que seguramente tienen relaciones de apoyo los unos con los otros. Es decir, hay estrategias que se necesitan entre sí y se apoyan entre sí. Cuando de pronto proponemos una estrategia que necesitaba el apoyo de otra estrategia y no tuvimos en cuenta esa estrategia, entonces la estamos embarrando porque la estrategia inicial puede quedar tambaleando. En otras palabras, cuando se trabajan estrategias digitales globales de corte publicitario y de marketing online, por lo general podemos pensar en 2 grandes grupos de subestrategias o estrategias específicas. Por un lado, están las estrategias de marketing digital, dentro de las cuales están las estrategias de arquitectura y diseño web, las estrategias de e-commerce, las estrategias de desarrollo de aplicativos móviles, las estrategias de Search Engine Optimization, las estrategias de Social Local Mobile, las estrategias de email marketing, las estrategias de marketing en mundos virtuales, etcétera, 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 hasta llegar a las estrategias de publicidad digital. La publicidad digital parte del marketing digital, pero se ha desarrollado tanto
que tiene su propio grupo de estrategias. Entonces hay estrategias de pauta en red de búsqueda, estrategias de pauta en red de display, estrategias de pauta en medios sociales, estrategias de social media optimization o de branded content o de content marketing o de contenidos orgánicos, estrategias de pauta display que no tienen en cuenta la red de Google, las estrategias de pauta programática, estrategias de advert gaming, de plinking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo uno puede identificar si faltó o no faltó alguna estrategia o algún entregable a partir de entender esto de las relaciones de apoyo que existen entre estrategias. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me propuse como entregable, en algún punto de mi proyecto me propuse como entregable un sitio web, y ese sitio web lo propuse a partir de una estrategia de arquitectura web. Listo, ahí tengo mi entregable, lo desarrollé y está online. Ya lo subí a internet. Listo, vamos a suponer que mi sitio web ya está listo. Y vamos a suponer que en algún otro punto propuse pauta en red de búsqueda y pauta en red de display como dos entregables que me iban a permitir llevar tráfico al sitio web. ¿Listo? Ahí claramente hay una relación de apoyo bien utilizada. ¿Listo? Propuse un sitio web, pero ahí ¿cómo voy a llevar tráfico? Pues voy a llevar tráfico a través de pauta publicitaria en red de búsqueda y en red de display. ¿Listo? Ahí vamos bien. Pero después me doy cuenta, joder madre, no propuse nada de Search Engine Optimization. Y pues hoy en día eso es grave. ¿Listo? Un sitio web al cual llega gente a través solo de pauta, pues bien, excelente, pero ¿qué pasa con el público que podría llegar a través del posicionamiento orgánico del mismo sitio web? Listo, estamos descuidando otro tipo de público, por lo tanto estamos descuidando el proyecto y por lo tanto nos hizo falta proponer esta estrategia como entregable en algún punto del proyecto. ¿Listo? Otro ejemplo, tenemos el mismo sitio web como entregable, pero esta vez sí tuvimos en cuenta el SEO y para llevar tráfico de manera paga o de manera, sí, de manera paga, entonces hicimos una estrategia de email marketing, entonces nos llega gente a través del orgánico, el posicionamiento orgánico, y nos llega gente a través de email marketing. ¿Listo? Excelente, hasta ahí perfecto, pero es una especialización de publicidad digital, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está lo publicitario? ¿Listo? Esto es marketing digital. Es marketing digital. Si no tuvimos en cuenta algún tipo de pauta o algún tipo de contenido orgánico de corte publicitario, pues entonces probablemente dejamos pasar por alto o dejamos de lado entregables de corte estratégico muy importantes porque eran entregables de corte estratégico y publicitario. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que entiendan y, bueno, más allá de que entiendan, ustedes ya conocen esto, ustedes ya son unos duros en el tema de publicidad digital. La idea es que recuerden que entre ciertos entregables hay relaciones de apoyo. Sobre todo cuando los entregables son de corte estratégico, hay relaciones de apoyo. Al entender este concepto de relaciones de apoyo, es fácil identificar si nos hicieron falta entregables. Si de pronto nos hicieron falta entregables, no hay ningún inconveniente. Todavía los podemos proponer, así sea a nivel de planificación estratégica o así sea a nivel de planteamiento estratégico. ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí me siguen? Bien, Laura, bien, Iván Leonardo. Bien, muchas gracias. Entonces, esa es la primera recomendación. Traten, en su revisión, traten de verificar si les hizo falta algo. Si les hizo falta algo, no es para alarmarse, es para ponerse las pilas y empezar a proponer. Lo segundo que les quiero recomendar, y de esta partecita estoy seguro que muchos de los nombres conocidos que veo por ahí se van a acordar, porque en primer trimestre les dije, ojo que los entregables que vayan a trabajar tienen que ser muy completos, ¿listo? Entonces, esa es mi segunda recomendación, ¿listo? Mi segunda recomendación es que se aseguren de que los entregables son lo suficientemente completos y que le trabajaron lo suficiente a cada entregable. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer desde la misma EDT. Desde la misma EDT uno ya puede darse cuenta si los entregables fueron lo suficientemente completos o si de pronto quedaron tambaleando un poco en cuanto a completitud. Ejemplo, acá tengo una EDT de ejemplo. Mi objetivo general es estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione en el mercado Z. Tengo varios objetivos, ¿listo?
Y pues lo que quiero ejemplificarles acá es cuándo un entregable sería completo y cuándo un entregable estaría incompleto. ¿Listo? Desde la misma redacción del entregable, uno ya puede darse cuenta si el entregable quedó completo o quedó incompleto. Y desde la misma redacción, muchachos, ustedes o le restan relevancia al entregable o le agregan relevancia y peso a su entregable. Ejemplo, acá mi objetivo específico número 2 es crear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. ¿Listo? Ahí está mi objetivo específico número 2. Para este objetivo específico número 2, me propongo dos entregables. El entregable número 1 es una estrategia de diseño y arquitectura web. Fíjense que desde la redacción del entregable ya le estoy dando el nivel de estrategia, ya le estoy agregando peso. Bueno, le estoy diciendo al cliente, le voy a entregar una estrategia de diseño y arquitectura web. Listo, no le voy a entregar el sitio web montado y listo. Antes de entregarle el sitio web montado y listo, le voy a planificar la estrategia para que ese sitio web montado y listo sea efectivo cuando esté montado y listo. Como en la redacción ya me obligué a que iba a ser una estrategia, ya puedo proponer tácticas que van a enriquecer mi entregable y que me van a permitir hacer entrega de un entregable completo. Entonces, por ejemplo, táctica 1, objetivo del sitio web. Táctica número 2 o actividad número 2, plataformas tecnológicas a tener en cuenta para el desarrollo del sitio web. Táctica número 3 o actividad número 3, entonces voy a proponer un listado de funcionalidades. Táctica número 4, voy a proponer unos criterios de usabilidad. Táctica número 5, voy a realizar un mapa del sitio o un mapa de navegación. Táctica número 6, voy a proponer unos wireframes. 7, voy a proponer el presupuesto para el desarrollo de esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y de esa forma yo ya me obligo a entregar un entregable lo suficientemente completo. Listo, acá estaríamos haciendo bien la tarea. No por ser tarea de especialización, sino por agregarle peso a la labor que nosotros tenemos como especialistas o a la labor que ustedes van a desempeñar como especialistas. Listo, la idea es que le entreguen al cliente lo mejor posible. ¿Cuándo estaríamos dejando el entregable incompleto? Cuando, por ejemplo, tenemos el mismo objetivo, crear e implementar sitio web que funcione como activo digital central, y fíjense que mi entregable lo reduje a unos simples wireframes, crear wireframes. ¿Listo? Creé los wireframes y después de los wireframes, ¡pum!, subí el sitio web y le hice entrega al cliente del sitio web. Acá estoy reduciendo mi entregable y estoy reduciendo mi labor como especialista a una simple actividad que vendría siendo parte de todo un planteamiento estratégico. ¿Listo? Entonces, aquí estaríamos haciendo las cosas de forma regular. Acá el entregable no estaría completo. Un entregable no es una actividad. Un entregable es un proceso o una estrategia que incluye actividades o que incluye tácticas. ¿Listo? Otro ejemplo. Objetivo número 4, plantear y desarrollar estrategia de publicidad en redes de Google para el fortalecimiento del posicionamiento. Y tengo dos entregables. Por un lado, el planteamiento de estrategia SEM en red de búsqueda y el planteamiento de estrategia SEM en red de display. Dos entregables que son coherentes con el objetivo. Desde la misma redacción, nuevamente, estoy elevando el entregable a un nivel estratégico, por lo tanto, le estoy agregando peso al entregable. Entonces, para la estrategia en red de búsqueda, perfectamente pude haber propuesto el objetivo de la campaña en red de búsqueda, perfectamente pude haber propuesto los tiempos, el tipo de oferta, el tipo de segmentación, pude haber propuesto la estructura de campaña, como la que les mostré anteriormente, perfectamente pude haber propuesto un look and feel de los anuncios y listo. Ese podría ser mi entregable sin ejecución. Si tuve la oportunidad de ejecución, pues puedo mostrar resultados, puedo mostrar capturas de pantalla de Google Ads y de la plataforma donde pues serví los anuncios. Y lo mismo aplicaría para red de display. Entonces acá estaríamos entregando, valga la redundancia, un entregable lo suficientemente completo. ¿Cuándo no estaría muy completo? Cuando decimos, listo, el objetivo es plantear y desarrollar estrategia de publicidad en redes de Google y nuestro entregable es la creación de los anuncios y le mostramos al cliente los anuncios. Esto no está mal, ¿listo? Pero cuando ustedes, por ejemplo, llegan a donde un cliente y le muestran de una vez los anuncios sin antes haberle hablado al cliente de la planificación estratégica que sirvió de base para esos anuncios, ustedes mismos están restando valor. Ustedes mismos le están diciendo al cliente, págueme menos,
Pero en cambio, cuando ustedes llegan a donde un cliente y le dicen, vea cliente, antes de mostrarle los anuncios y los resultados, recuerde que todo esto que le voy a mostrar parte de esta planificación estratégica, y le empiezan a hablar de los objetivos, y le empiezan a hablar de la segmentación, y le empiezan a hablar del tipo de oferta que tuvieron en cuenta, y le muestran ejemplos de los anuncios, ya el cliente empieza a ver que es justo la millonada que les están pagando. ¿Listo? Y ustedes empiezan a valorizar su trabajo. ¿Estamos claros con respecto a esto? Bien, muchachos, entonces, tranquilos, si de pronto ven en la revisión, notan que sus entregables no están todavía muy completos, tranquilos. Para eso son estas 3 semanas, para que ustedes traten de complementar y enriquecer lo máximo posible sus entregables, ¿listo? Entonces, frescos, no hay ningún inconveniente. Esa es la idea de esta primera etapa de cierre, que ustedes complementen y enriquezcan entregables. Si por el contrario sus entregables ya están lo suficientemente completos, pues perfecto, no hay ningún inconveniente. Pueden continuar con el resto de cosas. Bien, ya para finalizar, la última recomendación es simplemente recordarles que para determinados tipos de entregables de corte estratégico se pueden tener en cuenta determinadas tácticas que pueden llegar a enriquecer sus entregables, o tácticas que ustedes pueden llegar a tener en cuenta para complementar sus entregables. Por ejemplo, si en algún momento nos propusimos un sitio web, entonces, pues chévere que redacten el entregable como estrategia de diseño y arquitectura web, para que eleven el nivel de su entregable. Y pueden tener en cuenta varias actividades o varias tácticas, como por ejemplo el propósito que va a tener ese activo digital dentro de su ecosistema. Si de pronto hicieron un análisis del entorno en cuanto a sitios web, pues incluirlo. Después, elementos de arquitectura de información como funcionalidades, criterios de usabilidad, un mapa de navegación y unos wireframes. Fíjense que los wireframes son una simple actividad que hace parte de la arquitectura de la información, y a su vez la arquitectura de la información hace parte de un entregable de corte estratégico de diseño y arquitectura web. ¿Listo? Entonces ahí ya empieza a adquirir peso el entregable. Plataformas tecnológicas a tener en cuenta, proveedores de hosting, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? También hago la aclaración de que este no es el único camino táctico que se puede tener en cuenta para desarrollar un sitio web. Hay otros caminos, hay otras tácticas, hay otras actividades que yo no estoy teniendo en cuenta, pero es por eso, porque esto es muy variado, hay muchos puntos de vista al respecto. Lo importante es que sus entregables estén lo más completos posible. Otro ejemplo, si de pronto nos propusimos una tienda electrónica, entonces sería chévere que nuestro entregable se llamara estrategia de e-commerce para la tienda electrónica tal. Entonces, lo primero es el propósito del activo digital. Si de pronto hicimos un análisis del entorno en cuanto a tiendas electrónicas, pues incluirlo. Categorías y productos a vender, entonces productos principales, productos secundarios, productos complementarios, los posibles precios para cada una de las categorías de productos, los recursos necesarios para la presentación de los productos dentro de la tienda electrónica. Entonces, el tema del packaging, no solo para la presentación, sino también para la entrega del producto, la visualización óptima de los productos dentro de la tienda electrónica, los elementos de fotografía de producto que se pudieron haber tenido en cuenta, o simplemente mencionar, voy a contratar a un fotógrafo de producto para que la visualización sea óptima, o yo mismo voy a hacer las veces de fotógrafo de producto. Los tipos de soluciones tecnológicas para desarrollar el e-commerce, entonces acá podemos decir, para el desarrollo de la tienda electrónica voy a utilizar una solución software as a service, o voy a utilizar una solución de código abierto, o voy a utilizar una solución hecha a la medida, o etcétera, etcétera, etcétera. Mencionar las funcionalidades gratuitas de esa solución tecnológica, las funcionalidades pagas, mencionar características de la pasarela de pago, mencionar los métodos de pago que se le van a permitir a los usuarios. Y después, fíjense todo lo que puede incluir un entregable de este tipo. Puede incluir muchísimas, muchísimas tácticas. ¿Listo? De esta forma, ustedes estarían entregando algo mucho más de peso. ¿Listo? Y repito, no es el único camino táctico, hay otras formas de abordarlo. Lo importante es que traten de enriquecerlo al máximo. Cuando de pronto propusimos como entregable una estrategia de diseño de aplicativos móviles, entonces lo mismo, el propósito del activo digital,
el análisis del entorno en cuanto a dispositivos móviles y en cuanto a aplicativos móviles, el tipo de aplicativo a desarrollar, hay distintos tipos de aplicativos, entonces decir, el aplicativo va a ser de tipo informativo, o el aplicativo va a ser de corte de entretenimiento, etcétera, etcétera. Arquitectura y diseño de información para el aplicativo móvil, entonces funcionalidades, criterios de usabilidad, elementos gráficos a tener en cuenta, los wireframes, los esquemas de funcionamiento, cuándo se van a hacer pruebas y correcciones, cuáles van a ser los tiempos de desarrollo, de pronto mencionar cuáles van a ser los KPIs a tener en cuenta, etcétera, etcétera. En algunos slides, recuerden que yo este material se los comparto ahorita por correo electrónico. En algunos slides van a encontrar enlaces hacia contenido complementario. ¿Hasta aquí me van siguiendo la idea? Bien, muchas gracias. Continuamos. Si de pronto nos propusimos como entregable una estrategia de Search Engine Optimization para el posicionamiento orgánico de un sitio web o de un blog o de un aplicativo móvil o de una tienda electrónica, entonces lo mismo, ese entregable podría tener ciertas tácticas por lo menos planteadas, ni siquiera ejecutadas, pero por lo menos planteadas. Entonces, en cuanto a SEO on-site o SEO dentro del sitio, de la situación actual o el análisis de errores de SEO que pueda tener el sitio web, si es que el sitio web ya existía. Si el sitio web no existía, pues descartamos este análisis de situación actual y pasamos de una vez al planteamiento de keywords y planteamos keywords para el home, junto al respectivo volumen de búsquedas, planteamos keywords para las demás páginas internas junto al respectivo volumen de búsquedas, planteamos elementos de optimización de tags y meta tags, entonces decimos que vamos a revisar todos los títulos de páginas y nos vamos a asegurar de que los títulos no tengan caracteres raros, después decimos que vamos a revisar las imágenes y los títulos de las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Después planteamos cómo va a ser el link building interno o cómo vamos a aprovechar enlaces dentro del sitio web. Y después podemos decir que en cuanto a SEO fuera del sitio, vamos a hacer indexación en tales páginas, que para eso vamos a utilizar Webmaster Tools, vamos a dar el sitio de alta en buscadores o en directorios, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando se trata de estrategias de largo aliento como el SEO, perfectamente podemos dejar el planteamiento estratégico y decir, vea, clientes, esto hay que hacerlo durante 6 meses de aquí en adelante. Eso significa que la ejecución va a ser permanente y constante, por lo tanto no es necesario entregar o no se vuelve obligatorio entregar resultados de este tipo de estrategia, porque pues son estrategias de larga duración. Sin embargo, sí se vuelve imperativo y obligatorio entregarle al cliente por lo menos detalles de la planificación estratégica. Cuando se trata de estrategias de publicidad digital, ojo a lo siguiente, muchachos. Hemos notado que sí hay buenos resultados, hay unas buenas piezas, al final, en algunos casos hay conversión, etcétera, etcétera. Pero hemos notado que el estudiante en algunas ocasiones está descuidando aspectos de publicidad tradicional que siguen siendo importantes en esta era digital. Me refiero a, por ejemplo, plantear una estrategia creativa para darle unidad a todas las piezas publicitarias que se van a servir en Facebook y a las piezas publicitarias que se van a servir en Google y a las piezas publicitarias que se van a servir en X, Y o Z medio de comunicación. Importante que si ustedes se pregunten antes del desarrollo de las piezas y antes de la ejecución de cualquier campaña en medios digitales, bacanísimo que se pregunten qué se quiere comunicar, a quién se comunicará, porque es importante comunicarlo o el reason why, el tono y el lenguaje de comunicación, el concepto de comunicación, el concepto de campaña, el insight detectado, el target al que se va a apuntar. Fíjense que esto que les estoy diciendo es publicidad tradicional, pero no por ser publicidad tradicional deja de ser importante para la publicidad digital. Aunque seamos muy digitales, tenemos que tratar de conservar ciertos elementos tradicionales que son básicos y que son súper importantes como estos. ¿Listos? Si ya después nuestra estrategia de publicidad digital se enfoca en medios sociales, entonces además de estos elementos de conceptualización, entonces poner el objetivo de la campaña en cada medio social, si es una campaña publicitaria de tipo contenido orgánico o una estrategia de social media optimization o una estrategia de branded content o una estrategia de marketing de contenidos,
Eso tiene varios nombres, pero al final es contenido publicitario, ¿listo? Entonces, por lo menos el objetivo de la campaña o de los contenidos, las tácticas, el tiempo, los KPIs que se pueden tener en cuenta, las herramientas de medición a futuro, el presupuesto y mostrar ejemplos de contenidos. Cuando se trata de una estrategia de pauta en medios sociales, entonces lo mismo, objetivos, tácticas, timing, KPIs, formatos, ejemplos de anuncios publicitarios. Cuando se trata de campañas en buscadores, exactamente lo mismo, objetivos, tácticas, KPIs, herramientas de medición, presupuesto, tipo de segmentación, tipo de orientación de los anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada medio incluye unas particularidades y dependiendo de esas particularidades, pues ustedes pueden agregar o quitar tácticas o actividades. ¿Listo? Y así sucesivamente, muchachos. Si vamos a hacer pauta en videojuegos, entonces listo, definir si va a ser un advert game o va a ser advertising in game, objetivos, recursos tecnológicos, tácticas, si vamos a hacer email marketing o emailing, el objetivo, los recursos, las tácticas, los KPI, las herramientas de medición. Entonces, en tácticas podemos decir, vamos a apuntarle a esta base de datos y la base de datos se compone de tantas personas y vamos a llegar con una serie de newsletters y los newsletters tienen estos mensajes y la página de aterrizaje va a ser tal. En fin, como les digo, hay muchos caminos tácticos para determinados entregables. Lo importante es que ustedes los enriquezcan de la mejor manera posible. Si se trata de estrategias o de entregables tipo SEM, el propósito de cada tipo de red a utilizar para la pauta en Google, entonces si es red de búsqueda, si es red de display, si es red de shopping, si es red de video, entonces creación y estructuración de las campañas, definición de presupuesto para cada campaña, la orientación de los anuncios, los tiempos para servir las campañas, los KPIs, definición de formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Para estrategias de social media optimization, como les decía, los medios a utilizar, los propósitos de cada medio, los planes de contenido para cada medio, tipo de contenido, tono y lenguaje, temáticas, frecuencia de publicación de contenidos, mostrar el ejemplo del calendario de contenido que se va a tener en cuenta, elementos de control y respuesta, decirle al cliente, vea, cliente, cada vez que un usuario interactúe con nosotros, máximo nos vamos a demorar en responderle un día. Listo, si nos pasamos del día, ya estamos embarrándola porque estamos perdiendo engagement. Decirle al cliente, vea, cuando se presenten usuarios problemáticos, los vamos a manejar de las siguientes maneras. ¿Qué tipo de herramientas de social listening vamos a utilizar? Los tiempos que va a durar la estrategia de desarrollo de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se trata de pauta en medios sociales, lo mismo, objetivos, definición de presupuestos, segmentación, formatos publicitarios, etcétera, etcétera. Al final, y para ya no saturarlos más, lo que quiero con estos ejemplos es que ustedes recuerden que cada uno de sus entregables puede ser rico en cuanto a planificación estratégica, aunque no se haya podido ejecutar. Si además de la planificación estratégica se pudo ejecutar, excelente, genial. Pero si de pronto no se pudo ejecutar, fíjense que solo con la planificación estratégica ustedes ya pueden estar demostrándole al cliente que saben de este tema, que son realmente especialistas y, en segundo lugar, podrán demostrarle a los jurados que sí aprendieron y que sí son especialistas. Bueno, eso es lo que buscamos, simplemente que ustedes enriquezcan sus entregables. ¿Preguntas? ¿Seguros no hay preguntas? Exacto, Iván Leonardo. Pueden venir en el camino y si vienen en el camino ya saben que me pueden contactar a través de los medios de comunicación que ya se les comentaron y yo trataré de responderles con la mayor prontitud posible. Yo no me las sé todas, pero trataré de responderles y de solucionarles las dudas de la manera más acertada posible. El que diga que se las sabe todas en este mundo tan cambiante de lo digital está un poco descachado. Pero créanme, trataré de resolverles las dudas de la mejor manera posible. Con respecto al entregable complementario, pues primero que todo revisen las lecturas que les comentaba al principio. Esas lecturas no solo les van a permitir participar en el foro, sino que de entrada les van a permitir abrir la mente a un montón de tendencias que se están desarrollando en la actualidad. ¿Listo? Pregúntense, por ejemplo, qué podría hacer en cuanto a advert gaming o si el advert gaming le podría servir a mi cliente a futuro.
Pregúntense si de pronto la pauta en mundos virtuales podría servir. Pregúntense qué está pasando con la realidad aumentada aplicada a la publicidad y pregúntense qué está pasando con la realidad virtual aplicada a la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, investiguen sobre tendencias. En las lecturas hay muchas tendencias, pero ustedes también pueden buscar tendencias por su parte y hagan la propuesta, hagan la propuesta con base en alguna tendencia. Y lo que decía alguna compañera anteriormente, esa propuesta, ese entregable complementario, intégrenlo a su EDT. Entonces, si yo digo que finalmente le voy a proponer al cliente un Advert Game y que el Advert Game va a estar alojado dentro del sitio web, pues acá puedo decir, listo, mi entregable lo voy a relacionar con el objetivo que tiene que ver con el sitio web. Listo, de esta forma ya quedaría integrado mi entregable complementario. Eso sería todo por hoy, muchachos. Creo que no se me ha quedado nada por fuera. Creo que toda la información ha sido la adecuada y la que necesitaba informarles. No sé si ustedes tengan alguna duda o algún comentario final. Con mucho gusto, Leonardo. Muchas gracias a ustedes por su atención. ¿En serio no tienen preguntas? Ah, bueno, espérense, antes de que me despida. Listo, esta es la reunión sincrónica. Esta reunión sincrónica va a quedar grabada y alojada en la sección de conferencias finalizadas dentro del aula virtual. Entonces pueden acceder a ella en cualquier momento. Creo que queda habilitada en un par de horas o si no, mañana ya queda habilitada. Pero como les decía, la idea es que los que quieran, pues nos encontremos presencialmente, ¿listo? Entonces, exactamente, además me pueden escribir, pero el día de reunión sincrónica que tengo planteada para este grupo es la siguiente. Entonces, regalen un segundo, ya les digo cuándo sería la sesión presencial opcional para los que quieran. Eso vendría siendo... La próxima semana no se puede. Eso vendría siendo el próximo miércoles 26 de septiembre, es decir, antecitos de la entrega del hito número 1. Entonces, ese día los voy a estar atendiendo más o menos de 5 de la tarde a 9 de la noche y los voy atendiendo en orden de llegada. Quienes quieran aclarar dudas o quienes quieran mostrar adelantos o reforzar algunos conceptos, con mucho gusto los vemos ese día y los voy atendiendo de manera personal a medida que vayan llegando. ¿Estamos claros con respecto a la fecha? 26 de septiembre, antecitos de la entrega. No, perdón, 26 de septiembre no, discúlpenme. El miércoles 3 de octubre, discúlpenme. 3 de octubre. Ahora sí estamos claros. Excelente, yo igual cualquier cosa les recuerdo la fecha vía correo electrónico. Insisto, no es obligatorio asistir, pero los que quieran asistir los voy a estar atendiendo. Es probable que los atienda en la sala de coworking, que es la que queda encima del gimnasio. Ahí hay como unos sofás color naranja y nos hacemos en alguna